Para todos ustedes, pues para comentarles que el día de ayer en el Foro Lucerna se llevó a cabo el reestreno de la obra de teatro Puras Cosas Maravillosas, en la cual actúa Pablo Perroni. Sin embargo, bueno, esta obra precisamente habla de esos altibajos que tenemos como seres humanos y en los cuales tenemos que incentivar precisamente esa parte para poder volver mágico e increíble nuestro mundo. Sin embargo, quien no lo notó o no lo tomó de esa manera es Ludvika Paleta a su llegada. Y es que no quería hablar con los medios de comunicación, no sabemos exactamente cuál fue la incomodidad, sin embargo, vean exactamente lo que se vivió en Puras Cosas Maravillosas. ¡Chequen esto! Tremendo zafarrancho el que ocasionó Ludvika Paleta a su llegada al Foro Lucerna, lugar al que asistió para amadrinar el reestreno de la puesta en escena Puras Cosas Maravillosas que protagoniza Pablo Perroni, pues aunque quiso pasar desapercibida y esquivar a la prensa, metiéndose al baño, no logró escapar de los diversos cuestionamientos que se le realizaron, como el que haya subido a sus redes sociales una foto de su fallecida mamá dedicándole cada uno de sus proyectos de trabajo. Uno siempre le tiene agradecimiento a las cosas que más ama y en este caso, sí, creo que puse una foto de mi mamá. Respecto a las imágenes en traje de baño con las que incendió las redes, dijo: Ay, ¿cuál sexy? Si traigo un traje completo, ni siquiera traigo un bikini. No, pero... Y evadió todas aquellas preguntas en relación a la supuesta vinculación de su esposo Emiliano Salinas con una secta acusada de abusar de mujeres en Estados Unidos. Yo sé quién soy yo y quién es mi esposo y pues yo vengo a madrinar una obra de teatro y yo hago lo que hago y yo... Pues, ¿qué hacemos? Chicos, ¿quieren entrar al baño? Tenemos que empezar la función, chicos, sí, por favor. Por favor. ¿Qué será? ¿Entramos? Cuidado. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Platicamos con la conductora Bielka Valenzuela, quien trae nuevos proyectos. Además, habla precisamente de esa parte personal, cómo se encuentra. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Bielka Valenzuela, quien se diera a conocer como conductora de los telejuegos, confesó que aunque ha hecho todo tipo de programas y conducciones, le gustaría tener su propio programa de turismo. Sí hay algo que deseo materializar. Los que me conocen saben que yo soy adicta a los viajes. Y todo este tiempo digo, es increíble que tenga yo tanta adicción por el placer de viajar y no tengo un programa de viajes. No, porque aparte te digo algo, la gente me escribe, me llama, me piden consejos de comida, de lugares, de destinos. Y no saben en México los lugares tan hermosos que tenemos que bien valdrían la pena promocionar, quizás de una manera distinta a las que hemos visto en televisión, más como en plano reality, así casual, como cuando uno de verdad va y disfruta un viaje y lo vive al 100%. No nada más las partes turísticas, porque normalmente los programas de viaje te presentan, no sé, en la Ciudad de México quizás El Ángel o Plaza Garibaldi, pero no te presentan las opciones como tipo la lucha libre o los sex shops que hay en la zona rosa o los lugares tradicionales de comida que no son necesariamente los famosos, ¿no? O tipo, no sé, un paseo en globo por las pirámides, aventarte en paracaídas, ese tipo de cosas. Gracias a Dios he tenido la fortuna de viajar y viajar lejos. Pero sí, me falta la India, aunque ya fui a Asia, me falta Vietnam, me falta Laos y repetir Estambul. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, el día de ayer se volvió también tendencia en las redes este desaire que le hace precisamente la reina Leticia a la ex reina Sofía, precisamente allá en España. Ella intentó pues posar para la foto con sus nietas y vemos en ese momento cómo la reina Leticia trata e intenta de arrebatarle precisamente a las nietas a la ex reina Sofía allá en España, situación que obviamente provocó pues un disgusto, todos los medios de comunicación muy a la expectativa y sin embargo, bueno, quien tuvo que intervenir fue el príncipe Felipe, bueno, más bien el rey Felipe, allá en esta situación. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, tremendo escándalo el que rodea a la familia real de España, pues mientras salían de la Catedral de Palma, doña Sofía intentaba tomarse una fotografía con sus nietas, las infantas Leonor y Sofía, por lo cual la reina Leticia se interpuso entre ellas para impedirlo, ocasionando una serie de discretos forcejeos entre ellas y las pequeñas.
Los escándalos no terminan en torno a la vida personal de Shakira, pues no solo se dice que debe dinero a las autoridades hacendarias de España, que continúan sus problemas maritales con Gerard Piqué y que se encuentra estresada por no poder dar inicio a su gira El Dorado, situaciones por las cuales se rumora le han ocasionado problemas de alopecia areata, por lo que la cantante ya se encuentra en manos de los mejores dermatólogos de la madre patria para tratarse sus problemas de pérdida del cabello. Luis Fonsi pasó divertidos y relajados días en las paradisíacas playas de Cancún en Quintana Roo, en donde demostró sus habilidades físicas. La calavera de cristal de Juan Villoro será llevada al teatro los días 7, 14, 21 y 28 de abril en el Teatro La Capilla, ubicado en la calle de Madrid número 13 en la colonia del Carmen, Coyoacán, la cual es una obra llena de aventuras en la que el público será testigo de cómo los personajes resolverán a lo largo de un viaje a la ciudad maya de Yaxchilán los misterios y enigmas que guarda en su interior la mítica y milenaria calavera de cristal. 21 Noticias, Berenice Ortiz.